Gracias, buenas noches. Entiendo que el tema que nos congrega aquí es la formación de públicos en el contexto de la llamada música antigua en México. Pienso que es el mismo hecho de que ese tema sea enunciado como un tema a debatir, indica de entrada que es un problema, porque si no fuera necesario discutir este tema, simplemente no existiría como problema. No sería necesario formar un público, no sería necesario acercar la música que nosotros hacemos a ningún público porque simplemente estaría aquí. La música que nosotros hacemos, habitualmente, lo que más se hace en México es música barroca. Hay unos cuantos solistas o grupos que se dedican más a la música llamada renacentista del siglo XVI y realmente un grupo muy selecto de solistas o grupos que se dedican a música medieval. Entonces, lo que está más cercano a nosotros y lo que me puede servir en este momento de ejemplo es la música barroca, la música del siglo XVII y del siglo XVIII. Y es la que nos queda más cercana porque es una música que realmente se practicó aquí. Las anteriores, pues difícilmente, en el siglo XVI, bueno, claro que sí, pero antes no, porque no había presencia europea aquí. Esta música es obviamente de origen y de raíz europea, tanto como el idioma que estoy hablando. La comparación que quiero traer a cuento es cuando esta música era la música del diario, como es la expresión coloquial. Hay una cita de Thomas Gage, un inglés católico, sorprendentemente católico, que de hecho era un padre dominico y que visitó la Nueva España en la década de 1620. Él parece que no le caía muy bien todo lo que veía aquí y criticaba todo, aunque no tuviera nada que criticarlo. Él decía que había un sorprendente talento musical en todos lados, pero lo que criticaba es que, aunque la música de las iglesias era buenísima, la gente iba más a la iglesia a oír la música que a los oficios sagrados, y como era padrecito, pues le molestaba mucho. Si nosotros oímos la música novohispana del siglo XVII, obviamente, bueno, entra en eso que llamamos música antigua y también en eso que llamamos, por lo tanto, música clásica, porque la música, entre comillas, antigua es una provincia, por así decirlo, de la música clásica. Nosotros pensaríamos que esa música siempre fue lo que es para nosotros, o sea, una cosa un poquito sagrada o un poquito extraña o un poquito difícil de entender o de oír, y que está así como en la sala de conciertos y que nosotros no podemos entenderla o tener un acceso muy fácil a ella. Pero si este padrecito se queja de que la gente común y corriente de la calle entraba a la iglesia no tanto a oír la misa, sino a oír la música, es que esa música era en cierto modo popular. Equivalía en aquel entonces a lo que nosotros ahora llamamos mainstream, la música cotidiana, la que todo el mundo encuentra familiar, con la que todo el mundo se identifica y con la que todo el mundo, digamos, no nada más se identifica, sino que se confunde. La música es una cosa muy, muy importante para todos y esa música que a nosotros realmente nos gusta, sea la que sea cada quien, realmente es parte de nuestra personalidad y es parte de nuestra vida cotidiana. La música realmente sí es muy importante. No importa, a alguien le puede gustar mucho la quebradita o la onda grupera o lo que sea, uno no tiene derecho a criticar el gusto de esa persona porque yo creo que es de corazón que esa gente se acerca a esa música. Y esta música que nosotros llamamos música barroca, música antigua o música religiosa, para la gente que vivió cuando los compositores de estas piezas estaban vivos, era una música tan de corazón como la que nosotros oímos ahora en el radio.
Entonces, es esa distancia lo primero que marca un problema y que establece la necesidad de que tengamos que debatir un asunto como la creación de públicos. No tendríamos que crear un público si esta música fuera la música de todo el mundo. Pero creo que ya hablé mucho y quisiera dejarle el micrófono a Mónica. Muchas gracias por su presencia y por su interés. Antes que nada, me gustaría preguntarles si alguno está familiarizado con la música antigua, si es músico o asiste normalmente a eventos de música antigua. ¿Pueden levantar su mano? Una, dos. Wow. No, pues bueno, por un lado me da mucho gusto ver que gente que no está relacionada con música antigua está justamente aquí para saber cómo crear público, ¿no? Eh, Respecto a lo que decía el maestro, ¿no? Eloy, yo creo que también hay que ver un poco el contexto, ¿no? Histórico. O sea, por qué hoy en día las personas estamos, bueno, hablo en general, están más acostumbradas a escuchar géneros musicales, digamos, más comerciales que la música clásica. Eh, Respecto al contexto histórico es porque esta música prácticamente perdió la tradición, ¿no? O sea, tenían otras funciones, o sea, no es como ahora, donde está la sala, el músico, el escenario. No creo que en esa época así era como escuchaban la música. Estaba dentro del contexto social, no sé, en la corte o en la misma iglesia. O sea, la gente tenía otra interacción que se fue perdiendo en el paso del tiempo. Y fue hasta el siglo XX, en Europa, que algunos músicos clásicos, por así llamarlos, se empezaron a interesar en la interpretación de la música histórica informada, ¿no? Con instrumentos originales, como diciendo, bueno, ¿cómo se escucharía un Bach tocando con un clavecín? ¿O cómo se escucharía tal sonata con una flauta traverso barroca que con una flauta moderna? O sea, empezó a haber como un interés y una búsqueda. Pero sí digamos, como dice el maestro también, o sea, si eso sucedió en la música barroca, imagínense en la música del Renacimiento, en la música medieval, que casi nos separa 1000 años. Es una música que se quedaron en los archivos y por suerte se conservaron y mano a mano, a través de los tratados y de los musicólogos, etcétera, se pudo reinterpretar porque incluso la escritura era diferente. O sea, nosotros entendemos reinterpretar la música antigua, pero no sabemos exactamente cómo se tocaba en realidad o los gustos de las personas. Entonces, para mí el factor histórico, o sea, de que se perdió esa tradición, de repente se dejó escuchar, la iglesia tenía un papel muy importante, o sea, todas las misas, las pasiones que escuchó Bach, las cantatas, pues se escuchaban en las misas, en los domingos. Hoy en día, pues como digo, ¿qué escuchamos? Bueno, en primera ya no vamos a misa, ¿no? En segunda, si vas, escuchas otro tipo de música. ¿En qué momento la iglesia dejó de interesarse en el arte, ¿no? Regresando a Ópera Omnia, la exposición de la que estaban hablando, pues muchos de los patrocinadores eran millonarios, como la Capella degli Scrovegni, que venía de la familia Scrovegni, que fueron los que dieron el dinero para hacer esa maravillosa capilla que representa prácticamente pues, la creación, Dios, etc. Igual el mismo Da Vinci o Michelangelo, pues quien patrocinaba pues la iglesia, ¿no? Ahora hay un distanciamiento muy fuerte. ¿Quién nos patrocina ahora? ¿Quiénes son nuestros mecenas de hoy? Bueno, hablo de la música clásica, ¿no? Porque a lo mejor sí un banco, Banamex, pues patrocina el grupo de tal, ¿no? Pero de música antigua, del arte, bueno, sí puede ser los bancos, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el Museo Sumaya, que tiene un acervo impresionante de arte renacentista, incluso medieval, obras del siglo XII, siglo XIII. Sí, podrían ser fundaciones. ¿Quién más patrocina a los artistas? El gobierno. El gobierno. Aparte del gobierno, los bancos. Los particulares, ¿no?
Bueno, sí, en caso de que alguien quiera, que es rarísimo que nos llamen a nosotros antiguos para amenizar una fiesta, una boda, no creo. Bueno, sí, a lo mejor en la misa, ¿no? Si se casan, para eso nos llaman. Sí, porque también eso fue un factor muy importante, ¿no? O sea, en qué momento la música clásica, la música que estaba vinculada con la gente, de repente se perdió. Probablemente hubieron muchos factores pues otros géneros, vino bueno, después del barroco vino el clasicismo, después el romanticismo, etcétera, etcétera. Y en el siglo XX hubo un parteaguas, ¿no? Que fue lo que llamamos la música más popular o el rock, etcétera, como que todo lo conservador, bye, o sea, incluyendo la religión. Y yo creo que en eso pues, nos llevó entre las patas a nosotros, porque creo que la música clásica y la religión se ven como, no sé si ustedes lo ven así, pero en general lo ven como algo aburrido y anticuado, ¿no? Como de abuelitos. Entonces, uno de los cuestionamientos que nos plantearon en este conservatorio para discutirlo con ustedes es de qué manera los nuevos géneros musicales se apropiaron del mercado, renegando un poco lo que es la música de concierto, la música clásica. Pero ¿qué hacemos con ensambles como nosotros, maestro? O sea, ¿qué hacemos? En su época, como comentaba, se presentaban tenían otras funciones. De hecho, era más música, lo que se le llama música de cámara, para el rey, para la corte, para grupos más pequeños, porque digamos que este concepto de la música de sinfónica de concierto vino pues ya con la ópera, con la sinfónica un poco más tardío, pero si nos vamos a la época del Renacimiento, barroco temprano, un poco barroco medio, pues realmente los conjuntos no eran tan grandes. Entonces, ¿cómo le hacemos para traer esos contextos en esta sociedad, como dice, que hay mucha gente, hay muchos medios, mucha oferta, y que hace así como, ¿cómo competimos con eso? ¿Cómo atraemos su interés, maestro? Bueno, yo pienso que la pregunta básica que se tiene que plantear aquí, que me planteo yo, que me he planteado muchas veces de manera personal y que creo que es la que nos puede ayudar a reflexionar. En todo caso, de nada sirve ahorita que hablemos de estrategias y que como si fuéramos a organizar aquí un comité, no podemos organizar nada. Pero sí sirve de pretexto para que podamos reflexionar, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve esta música que no le interesa casi a nadie? Si la música que le gusta a todos y la música que es buen negocio es otra. Entiendo que este conversatorio se hace en el contexto de una exposición de arte antiguo, bueno, de copias de arte antiguo. Y lo que yo quisiera imaginarme es si borramos todo eso, si acabamos con Miguel Ángel, con Giotto, con todo el arte maya, todo eso que ya es muy viejo, ¿para qué lo queremos? Ya que tiren todas las ruinas mayas, que hagan centros turísticos, es más, deja más dinero. Pero simplemente nos quedamos sin identidad. Ya no somos quienes somos en este momento, nos convertiríamos en otra cosa y probablemente esa otra cosa sería una especie de nulidad, de nada, porque simplemente no tendríamos background. La música a la que nos estamos refiriendo aquí es el equivalente de esos antecedentes que son la parte crucial, porque es el andamiaje, de lo que llamamos nuestra cultura y nuestra identidad. Solamente puedo aquí compartir mi experiencia con esta música. Yo, pues como todos en esta ciudad, nací en una colonia y oía la música que oía mi papá y que oía mi mamá. Ya estoy viejito, entonces ellos oían boleros y oían danzones y oían mambos, que eran las cosas que cuando uno prendía el radio oía, o canciones rancheras. Y bueno, como en cualquier familia de clase media, había un disco, cuando mucho, de música clásica y eso era todo, ¿no?
Desde luego mi entrada a la universidad cambió mi vida y me hizo percibir el universo sonoro, porque eso es la música, de una manera completamente distinta. Después mi descubrimiento de que yo quería derivar a esta música en vez de mantenerme en el repertorio guitarrístico habitual del siglo XX, hizo que mi vida y cosas muy prácticas, como mi capacidad auditiva, se modificaran de manera muy, muy dramática. Creo que soy una persona distinta que la que era antes de tocar la guitarra barroca y definitivamente percibo al mundo de manera auditiva de una manera completamente nueva. El acercamiento a esta música y a la cultura relacionada con esta música me hace darme cuenta de que en aquellas épocas esta música tenía un valor muchísimo más grande que ahora, y la música en general. Como bien comentó hace un momento Mónica, ahorita hay un montón de cosas y hay un montón de medios que ante todo han trivializado el hecho de oír. En cierto modo hemos dejado de oír y definitivamente en muchos sentidos hemos dejado de escuchar. Mónica fue perfectamente explícita al respecto. Los instrumentos que tocamos suenan quedito. Como dicen las señoras, suenan despacito. Si está uno en un cuarto, se oyen bien, pero si se sale uno y cierra la puerta, ya no se oyen. Entonces, ¿para qué sirven? Simplemente ello indica que esa música fue creada, fue inventada, pues, fue compuesta, fue interpretada y fue disfrutada, profundamente disfrutada, en un ambiente que no tiene nada que ver con el nuestro. Esos instrumentos tocados en cualquier lugar ahora simplemente no se oyen porque el nivel de ruido ambiente en las ciudades es mucho más alto que el nivel decibélico de los instrumentos. Entonces, en el momento en que uno cierra el oído al argüende de la calle y lo concentra en una cosa chiquititita, empieza a oír de una manera completamente distinta. Y se da uno cuenta también del inmenso valor que esa música chiquititita tenía para la gente que la hacía y que la oía. Como les dije hace rato, el gusto por la música no es una cosa banal. Sea como sea, por la contaminación de las compañías o por el ruido, lo que sea, cada quien oye la música que oye y la oye muy, muy de corazón. Pero antes ese disfrute era mucho más intenso por la simple y sencilla razón de la disponibilidad. En este momento tenemos toda la música que queramos, yo creo que absolutamente toda, con hacerle así a ese aparato. Y por desgracia hay un montón de bocinas, digo por desgracia porque eso es lo que echa a perder el asunto. Ponemos la música y nos ponemos a hacer otra cosa. Tenemos cualquier clase de cosa de música, podemos poner a Led Zeppelin o a el Commander o a Josquin des Prez, cualquier cosa de cualquier época en este momento y tenerla aquí. Y luego de repente ya no estamos oyendo, sino que estamos lavando los trastes o haciendo cualquier otra cosa. Antes de la electrónica, antes de la electricidad y antes del recurso de la grabación, la música existía en el lugar en el que se producía. Entonces uno tenía dos opciones para oír música. Eran tres en realidad. Si uno era rico, le pagaba a los músicos para que vinieran a mi casa y me toquen la música que yo quiera, porque para eso les pago. O bien voy a un lugar donde haya música, que era o la iglesia o la plaza pública, porque no había de otra, o el teatro. Al palacio no me iban a dejar entrar, pero ni a patadas. Y la tercera opción, si quiero tener la música en mi casa y no soy millonario para comprarme mi propia orquesta, pues la hago yo. Entonces, la música era en cierto modo una sustancia preciosa que no estaba en todos lados y que muchas veces era casi imposible de obtener. Eso lo he aprendido mucho a través del contacto con la música de vihuela, porque tienen esta cosa que se llama la intabulación, que consiste en poner una obra polifónica muy grande, la música que se oía, o bien en la iglesia, porque los motetes polifónicos eran parte
del rito de la misa. O sea, había un motete con la letra del Kyrie y otro motete con la letra del Gloria, etcétera. Pero eran cosas muy grandes, misas a 5 voces que tenían que cantar como 30 gentes y que tenían acompañamiento instrumental. Una cosa enorme. Y estos vihuelistas, los compositores de vihuela, de esta guitarrita de aquella época, tenían la habilidad pasmosa, cada vez me doy más cuenta de ello, de reducir esa cosa inmensa, esa especie de sinfonía, y ponerla en un instrumentito chiquitito, que es esta guitarra de 6 órdenes. Entonces le daban el poder, era realmente un poder, de llevarse esa gran música a la intimidad de la casa y hacerla en el momento en que uno quisiera, pero la hacía uno. En el momento en que los dedos de uno se ponen en contacto con un instrumento y generan esos sonidos, la manera de entender no solamente la música, sino el mundo se modifica, porque es un poder que se tiene literalmente en la punta de los dedos. Puede uno generar universos realmente muy complejos, porque la polifonía es un arte muy complicado, y la tiene uno aquí en su recámara, por así decirlo. Ese contacto con la música definitivamente genera una relación, una forma de relación con el resto del mundo y con el resto de la sociedad y con la atmósfera sonora, que ni siquiera podemos imaginar en la actualidad. Me imagino la sorpresa de alguien cuando decía, es que me acabo de enterar de esta última misa del gran compositor X y voy a ir a la catedral mañana porque la van a cantar. Es así como una ocasión única, porque de aquí a que la vuelvan a cantar van a pasar 5 años y no la voy a volver a oír. Era casi como un tesoro que tenía uno en la iglesia de su pueblo o de donde viviera y que ahora simplemente tenemos en cualquier lugar y que desperdiciamos. Pienso que si podemos acercarnos realmente a esta música mucho más, no me gusta el término, pero no me queda más remedio que usarlo, artesanal, mucho más hecha con un instrumento muy chiquito de madera, con cuerdas de tripa, y que se toca con los dedos, así muy simple, pero en donde yo personalmente hago una música que es mía y que comparto con la gente, en ese momento mi relación con el mundo cambia y creo que es una de las cosas que nos enseña esta música antigua, siempre hecha, antes de que existiera nada, ni eléctrico ni electrónico, aparte del rayo que caía cuando había una tormenta. Bueno, sí, el maestro acaba de tocar un punto creo que muy importante, el hecho del descubrimiento de la electricidad, ¿no? Del radio, que pudieran grabarse las piezas, porque ya lo tenemos a la mano, tan a la mano, que pues tenemos un celular. De hecho, hay gente que escucha todo con su celular. Yo no entiendo cómo lo puede hacer. O sea, ya escuchar en radio ya es un poco limitado, ¿no? Y siempre hemos dicho que la música en vivo jamás va a ser igual que la música grabada, ¿no? Es música humana. No está editada, no es perfecta, no está exactamente equilibrada para que se escuche tal y todos igual. No, es exactamente hecha en el momento y ahí ¿cómo se dice? Impermanente, ¿no? Ahí ya como está la música, pero se revive cada vez que nosotros leemos una partitura, la hacemos renacer y ya termina, ¿no? Entonces, esta cuestión de las nuevas tecnologías, por así decirlo, pues sí ha afectado bastante al mercado, por llamarlo así, ya que una persona dice, bueno, ¿para qué voy a un concierto si lo puedo escuchar en internet? ¿No? O muchos pues lo ponen en Facebook, ¿no? Cuando puedes ir en persona, ¿no? No tenemos cultura en este país, porque en otros países sí hay cultura de ir a conciertos y de pagar por el concierto. Me ha pasado a mí personalmente que me dicen, ¿vas a tocar en tal lugar? Sí, el costo es tal. No voy. ¿Tienes pases?
Pues sí, pues no, es que nada más, no, o sea, así sin problema dicen no voy, ¿no? Y personas cercanas que saben a lo que me dedico y deberían entender también, ¿no? Figuremos en otros contextos. Y estamos hablando también de la Ciudad de México, que creo que es una ciudad que realmente ha hecho mucho para la difusión del arte y la cultura. Hay eventos gratuitos los domingos, los fines, y la gente no va. O sea, va la misma gente, ya tienen un público, por ejemplo, por mencionar el MUNAL, o el CNA, etcétera. Hay eventos que son gratuitos y no van. Imaginen el resto del país. O sea, yo creo que hay todavía mucho que hacer, ¿no? Porque justamente al restarle ese valor, que nunca va a ser igual la música en vivo, el arte en vivo, que grabado o que en unos audífonos, pues entonces, y también si no le damos valor, pues nos pesa pagar. O sea, una familia prefiere 1000 veces ir a comer un pozole con la familia y gastar lo que se tiene que gastar, que ir a un concierto. Les pesa. Cuando en otros países es normal. Yo no creo que la gente no le guste la música antigua. O sea, no creo que... ¿Cómo? No, de hecho, gente cuando ve una película y ponen música antigua les gusta. O sea, yo sí vería que no es igual que ir a una ópera donde dura 3 horas o una sinfónica. La música antigua como tal, música barroca, renacimiento, sí es bien apreciada en general en el público. Un momento. Pero como decías, no hay difusión. O sea, yo no me he topado personalmente con alguna institución que me diga, es que no vamos a aceptar tu proyecto porque a la gente no le gusta esto, les es aburrido. Y no creo que en este caso necesitemos como ¿cómo se diría? Es, o sea, como entrar a un taller de música para poder escucharlo. O sea, es una música muy cercana. Bueno, es que es el punto. Ahorita, bueno, que yo creo, después el maestro ya dirá su punto de vista, yo no creo que la gente no va porque no le gusta o porque necesita tener una cierta preparación previa para ir. O sea, es muy cercana. La música tradicional mexicana, este, no, eso es una cuestión, pero entonces es un problema no de interés, sino de difusión. Y dos, cultura, porque yo creo que una persona no pagaría tampoco ir a un concierto de ella. Bueno, hay más, a lo mejor tienen más público, pero no está en nuestra cultura ir al teatro, ir a, no sé, al teatro o un espectáculo de danza. O sea, que yo diga, perdón, no los puedo ver porque hoy ya compré mis boletos para ir al teatro. O sea, que a alguno de sus amigos les diga, no, perdón, es que o no quieres ir al teatro, o cuántos de ustedes van al teatro. Yo tuve en suerte empezar una especie de moda que ha habido desde hace algunos años de juntar música barroca con música tradicional mexicana. Es un proyecto que empecé desde 1995 y que ahora ha sido seguido por muchos otros grupos o, bueno, no sé, tal vez haya habido otras iniciativas originales también. Pero desde 98 hice un grupo, bueno, juntamos varios amigos, un grupo que se llama Tembembe, que le ha ido bastante bien. Ha hecho varias grabaciones que han tenido buena crítica y ha colaborado con con una bola de artistas famosos. Y ha tenido muy buena aceptación de público. Es una de las raras ocasiones en que el grupo de manera más o menos sistemática tiene llenos. Digamos que se hizo famoso y le gusta a la gente. El resultado del trabajo que hacemos es atractivo por alguna razón. Y les resulta atractivo a la gente precisamente porque tiene este componente de música tradicional mexicana. Son jarochos, son huasteco, yo que sé, son de Michoacán, juntado con piezas barrocas, novohispanas principalmente, o hispanas en general. Por ejemplo, tocamos en el Teatro de la Ciudad hace un año y por ese concierto fuimos nominados para esta cosa que se llama las lunas del auditorio, etc. Sí, sí hemos tenido muy buena aceptación del público.
Y sorprendentemente, en el otro grupo en el que yo toco, que se llama La Fontegara, que es un grupo de música barroca duro, por así decirlo, que no solamente toca pura música barroca, sino que toca la parte menos común y corriente del repertorio, o sea, estas partes, estas músicas más o menos raras de principios del siglo XVII, etcétera, y que siempre ha tenido un público mucho más reducido. Eventualmente me he encontrado con gente que va a conciertos de La Fontegara porque se enteró de la música barroca en un concierto de Tembembe. Ciertamente la exposición, la pura exposición al fenómeno puede resultar muy positiva porque, como bien dice Mónica, la música barroca es muy fácil de oír, a diferencia de otros tipos de música, como la música de vanguardia del siglo XX, que en realidad ahora es más antigua que la música del siglo XVIII, porque es tan rara, tan complicada y tan difícil de oír que simplemente no le gusta a nadie. Pero hay, ante todo, yo creo que sí es una falta de educación, y es indudable, pero también un prejuicio. Todo lo que esté del lado de la música clásica es aburrido y uno lo tiene que oír y etcétera, etcétera, etcétera. Necesariamente un prejuicio es una especie de opinión falsa, porque es una opinión que no está basada en un conocimiento y que puede referirse a cualquier cosa. A mí no me gusta esto porque no sé qué, pero si ni lo conoces, no, pero igual no me gusta. El prejuicio es una cosa que no tiene ningún fundamento real, sino nada más, digo yo que es una manera de ponerse muy emocional con respecto a algo que uno no conoce. Pero así funciona, porque, vuelvo a insistir, la música sí es una cosa real, una cosa que afecta profundamente a la gente. Y el momento en que una gente se identifica con una clase de música, probablemente se queda ahí. Como decía un maestro mío de historia de la música, el ambiente de la música es la cosa más tribal que existe en este mundo. Hay miles de tribus distintas y los miembros de esa tribu casi no se mezclan con los miembros de otra. Sin embargo, hay una profesión, por así decirlo, dentro del ámbito de la música. Hay compositores, hay intérpretes, hay cantantes, pero también hay melómanos. Hay muy pocos en nuestro país, pero existen gente cuya real y verdadera afición es oír música y que tienen este espíritu aventurero, audaz, realmente, de oír cada vez algo distinto. Es un fenómeno que siempre ha existido. Por ejemplo, yo tengo dos amigos que son fanáticos de la ópera y que conocen, yo creo que todas las óperas que han existido, y su casa está tapizada de discos compactos, todos ellos de ópera, pero son dos gatos. Y hay también, bueno, mi hijo mayor es el mejor ejemplo del melómano. Cada vez que lo veo, está oyendo una cosa completamente distinta. De repente está oyendo un rock extrañísimo de principios de los 70s, o de repente danzones de 1930 y tantos que no sé dónde encuentra, y de repente hasta música de Andrés Segovia, el famoso guitarrista clásico. Es muy, muy raro encontrar a alguien así. Creo que es ese espíritu aventurero el que se tiene que fomentar y el que nos serviría a todos tener, de explorar los universos sonoros que ahora de manera tan directa están a nuestra disposición. Creo que ese es el punto básico. La economía no es ningún problema. Uno va al estadio de béisbol o de fútbol. A mí me gusta el béisbol, no me gusta el fútbol. Pero si voy a un estadio de béisbol, el boleto cuesta 300 pesos y está lleno. El Estadio Azteca se llena cuando juega el América Guadalajara, y en la reventa cuesta 1,000 pesos el boleto, yo no sé qué, y la gente lo compra. No es tanto un problema de economía en sí. Muchas veces un boleto a un concierto, para entrar a un concierto de música antigua, vale menos que una cerveza, y uno ve a la gente tomando cerveza en la calle. De eso no es problema. Pero sí el gusto por explorar el ambiente sonoro que nos rodea. Ese creo que es lo que podríamos fomentar es una de las pocas cosas que podemos hacer nosotros, porque nosotros como intérpretes no tenemos por qué hacer una función de Convertidores musicales. sí, de algo así, vamos a ser los apóstoles. No, nosotros hacemos lo que hacemos, y
sí nos acercamos a la gente, tratamos de que se quite un poco esta sacralidad de mentiras que rodea todo este show del concierto público, pero somos una punta de aguja, una cosa muy chiquita en medio de un mare magnum realmente de proporciones portentosas. Y bueno, otra de las preguntas que nos plantearon para poner aquí a la mesa es cómo podemos lograr que las nuevas generaciones incluyan los sonidos de la música antigua en su entorno y en su vida cotidiana. Porque justamente decimos, ¿por qué los otros géneros sí los jalan? Porque están en su entorno y en su vida cotidiana. O el fútbol está en la vida cotidiana, ¿no? Otras cosas donde dicen, pues lo tengo y es parte de eso. Y también cómo lidiar, ¿no? Cómo llegarles a las nuevas generaciones que justamente todo el tiempo están con los medios, ¿no? O sea, cómo hacer uso y sacar provecho de las redes, del internet, para llegarles, ¿no? A los jóvenes. Desde el punto de vista histórico, se perdió la tradición. O sea, la flauta de pico se sustituyó por la flauta transversa porque vinieron las orquestas, palacios. O sea, ya el contexto, la función de la música cambió. Ya se escribían óperas, sinfónicas, y pues los instrumentos que no tenían dinámicas fueron los que se destituyeron. Entonces, el piano sustituyó al clavecín, el cello clásico sustituyó, no sé, a la viola da gamba, la flauta transversa sustituyó a la flauta de pico, etcétera, ¿no? Entonces, pues por varios siglos, pues se olvidó, realmente se olvidó. Incluso, de hecho, Bach lo rescataron en el siglo XIX. O sea, no es de que Bach o Vivaldi, etcétera, se tocó en el barroco y se siguió tocando hasta nuestros días, ¿no? Fue justamente en el siglo XX cuando se empezó a crear este interés en la interpretación de la música antigua. Respecto a la música contemporánea, yo sí creo que hay una relación. Porque, o sea, si escuchamos, bueno, me voy incluso con relación con la música medieval. O sea, bueno, no sé si conozcan el género subtilior, que es un género que se dio en el siglo XIV, es muy pequeño, por ahí por la zona flamenca, entre Francia y Bélgica, Holanda, ex-Holanda y todo eso. A tener una búsqueda del sonido, del ritmo. Nadie tenía un papel protagónico. Estaba relacionado con la divinidad. Por ejemplo, las piezas estaban escritas para 3 voces, porque el 3 para muchas filosofías es el número perfecto, o sea, la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, el Tempus Perfectum era ternario. O sea, nadie era protagonista. O sea, el protagonista era Dios. Entonces cosa que en el Renacimiento fue completamente lo contrario. Yo soy imagen y semejanza a Dios, y entonces yo soy perfecto, ¿no? Y lo vemos representado en todas las artes, ¿no? Como en ópera omnia. Es decir, no, yo soy hijo de Dios, entonces yo soy perfecto. Pero en el medievo, no. Es que, no, espérate, tú respeta y eres... o sea, no hay protagonismo. De hecho, en el medioevo muchas obras se ponían como anónimos, justamente para no... Hoy en día los musicólogos muy, muy avanzados ya empiezan a decir que la pieza de Anonymous es de Dufay, de Machaut, de Ciconia, o sea, como que haciendo un estudio muy profundo, porque la verdad es como ver la escritura, la forma, el estilo, dicen, no, esto es de Machaut, no es anónimo. Hasta ahora, casi 800 años después. Entonces, en referencia a la música contemporánea, creo que es un poco así. O sea, contemporánea de género clásico, ¿no? No contemporánea de hoy, de nuestra época, ¿no? Digo, de nuestra sociedad. O sea, se empieza un poco a buscar lo que es el espacio. Ya interactuamos con el espacio, con todo lo que tenemos, medios electrónicos. No hay protagonismo. Hoy en día los compositores contemporáneos raramente escriben para instrumentación y un solista. O sea, esta idea del solista se desarrolló en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, Clasicismo y Romanticismo, ni se diga, ¿no? El pianista, ¿no? Pero la música contemporánea, como en todos, yo siempre digo que probablemente en el Barroco hubieron también muy malos compositores.
O sea, ahorita todavía tienen que pasar unos años para que realmente podamos reconocer, que ya los reconocemos, bueno, a los que nos dedicamos a la música contemporánea, que también creo que tiene todavía más prejuicios que la música antigua. Hay cosas muy interesantes y no soy la única que me dedico tanto a la música contemporánea, o sea, a los extremos, porque en el fondo tienen mucho en común, pero también me refiero a la música antigua, muy antigua, o sea, medieval, donde tenían otras ideas, o sea, la polifonía, por ejemplo, la relación de los intervalos, las quintas perfectas, todo eso generaba otras cosas y las formas, jugaban mucho con el ritmo y luego hay piezas medievales que las lees así de corrido, de inicio a fin y de fin a inicio y es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacían eso, no? No, o sea, no estaban escritas para un instrumento en particular. O sea, no había protagonismo para nada. Y la voz humana en el Renacimiento fue considerado el instrumento perfecto, ¿no? Y por eso, bueno, eso es un poco la respuesta. Ah, y sobre lo de música, la música del romanticismo, ay, no sé, o sea, no sabría, bueno, igual el maestro aquí puede responder. No, no sé si, yo creo que la música tradicional mexicana tiene más relación con lo barroco que que la música de hoy en día con el siglo XIX, ¿no? Con el romanticismo. Sí, se usa el piano y todo, pero es otro contexto, ¿no? No sé, maestro, ¿qué opina? Bueno, pienso que es una cuestión de etiquetas. Eh, por desgracia, bueno, la música es un fenómeno absolutamente efímero, a diferencia de las artes plásticas, de las llamadas artes plásticas. Una pintura o un edificio se consideran terminados en el momento en que el pintor da la última pincelada o el arquitecto decide dónde se pone la última piedra, y es en ese momento cuando empiezan a tener, por así decirlo, poder. Es el momento en que se convierten en objetos de seducción. Por eso es que las pinturas llegan a valer tantísimo dinero cuando el pintor se convierte en alguien muy famoso como el señor Da Vinci, que creo que la última pintura esta que descubrieron de él se vendió en $250 millones o algo por el estilo, una cosa extravagante. Pero es precisamente en el momento en que se terminan, ese es el momento en el que empiezan a tener un poder y si les va muy bien a cada una de estas obras, van acumulando este poder hasta que se convierten en cosas realmente icónicas y muy valiosas. La música es exactamente al revés. En el momento en que quien está tocando la pieza toca la última nota, desaparece. Esa música tiene poder y tiene validez y en realidad tiene existencia solamente mientras está existiendo. En el momento en que se termina, desaparece. Entonces, de hecho, tenemos este invento de la música antigua. Tenemos una cabeza exageradamente departamentalizada con respecto a la música. O sea, hay música antigua, hay música moderna, hay música clásica, hay música popular y hay música X y Z y Z y Z. Entre más etiquetas le ponemos a las cosas, más nos empobrecemos. La música antigua no existía, lo dijo muy bien Mónica, hasta el siglo XX. En todos los periodos anteriores, la perspectiva con respecto a la música de un periodo anterior era cuando mucho de 50 años. Digamos que la profundidad en el pasado era de medio siglo, cuando mucho. Yo me encontré en el Archivo General de la Nación un catálogo de una tienda de música y ese catálogo está dividido también en departamentos, por así decirlo. Pone un legajo que se llama sinfonías, otro que se llama cuartetos, otro que se llama tríos, lo que sea. Y hay un legajo que se llama música antigua. Ese catálogo de la tienda de música es de 1801, del final de la época colonial, y es una tienda que estaba en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, porque aquí estamos en Churubusco. Los compositores que en ese momento, en 1801, eran considerados compositores antiguos son los mismos que ahorita.
Vivaldi, Corelli, gente de ese tipo. Es obvio que esa música se seguía practicando en aquel momento, pero los músicos, los compositores de moda eran Haydn, eran Johann Christian Bach, eran los que estaban más o menos vivos en ese momento, y los que habían vivido en 1750 ya eran música antigua. Eso así ha sido siempre hasta que se llegó al siglo XX y a través del invento de la musicología se recuperó música que había sido tocada un siglo antes y poco a poco se fue ampliando esta profundidad en el tiempo hasta llegar a, bueno, ahora se supone que están reconstruyendo la música de los griegos, ¿no? Entonces, en el momento en que ponemos esas etiquetas nos echamos a perder la vida porque pues ni siquiera es tan antigua. Toda la exposición que se monta aquí con pintura italiana del siglo XV o del siglo XIV, de cuando quieran Giotto, no dicen la pintura antigua, es pintura buena nada más. Simplemente es muy buena pintura. O la escultura, yo qué sé, cualquier escultura del siglo XVI, no dicen, la escultura antigua. No, no, es simplemente muy buena escultura. Es nuestra, digamos, nuestra coraza conceptual la que nos impide simplemente acercarnos a música que nos gusta y música que no nos gusta. Creo que la única etiqueta que existe y que puede resultar válida es esa. Esta cosa me gusta, esta no. Pero inclusive tengo la apertura de decir, bueno, a lo mejor si oigo un poco más esto que no me gusta, ya me va a gustar y amplío mi panorama. Es, en cierto modo, lo dice Pierre Boulez, que es un maestro en poner etiquetas, pero él dice, eso de poner etiquetas no es de músicos, es de tenderos de abarrotes. Pero él ponía etiquetas, él era un gran ponedor de etiquetas. Pero, insisto, entre menos telarañas tengamos en el cerebro de que si esta música es muy cerebral, no, porque es muy sericita, ay no, esta es muy burguesa, ay no, esta es muy naca. Entre menos cosas tengamos en el cerebro y más abiertos tengamos los oídos, mucho más vamos a disfrutar, porque finalmente se trata de eso. La música es muy divertida. Creo que los que nos dedicamos a la música tenemos el único oficio en este mundo por el que nos pagan, pero al que mucha gente hace por hobby, sin que le paguen nada y además hasta a veces paga por hacerla. Yo pienso que hay muchos contadores que les gusta la música y que de repente tocan la guitarra o tocan algo, pero yo no conozco ningún músico que por afición sea contador. Eso definitivamente no creo que sea posible. Entonces la música es ante todo eso, muy divertido, un asunto muy divertido. A mí me divierte muchísimo oír la música, pero bueno, ya es mi deformación que entre más complicada, más me gusta, porque pues es más lo que me divierto. Si descubro que esta música tiene esto, pero sí, como dice Mónica, es un motete que está construido con estas cuestiones imitativas, que porque luego va al revés y caray, pues tiene más. Y si luego descubro que el compositor quiso mostrar ahí esta conexión de que el sueño es lo mismo que la muerte, bueno, entonces hay un contexto filosófico y entonces, entre más cosas le encuentro, pues más me divierto. Y si no, aunque no descubra todo eso, si me gusta mucho, pues me divierto nada más con oírla y mucho más con tocarla. Ese creo que es el elemento que puede ayudar a todo mundo a quitarse telarañas y a simplemente disfrutar lo que por naturaleza es eminentemente disfrutable. Y bueno, sí, no, nada más quería como retomar un poquito la pregunta de cómo le llegamos o cómo las nuevas generaciones están, cuál es el punto de vista de las nuevas generaciones, porque al final serán los que les pondrán este género, le darán vida o no, porque algo que sí puedo admitir que es que en Europa también está pasando un fenómeno igual. O sea, no creamos que allá las salas de conciertos están atiborradas, sí, pero de gente mayor. Y yo recuerdo cuando estudiaba en Holanda, el Concertgebouw de Amsterdam estaba lleno, pero de cabecitas blanquitas. Entonces decían, ¿qué va a pasar cuando esta gente ya no esté? Es un fenómeno, digamos, también no mundial, porque no estamos, o sea, es una música
europea, nosotros por tener un vínculo directo con ellos, también nos las apropiamos, digamos, música occidental. Es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? En un futuro, los que nos dedicamos a la docencia, o sea, si yo le digo, a mí me pasó en mi experiencia personal, cuando le dije a mis padres que quería ser flautista profesional, no, espérate, estudia otra carrera, ¿no? O sea, bueno, no me dijeron que no, porque sabían que me encantaba, pero ¿por qué no estudias medicina y toma la música casi como tu pasión? Por eso vemos tantos contadores y médicos que querían ser músicos y les dijeron que hicieran otra carrera para agarrarla de colchón por si te mueres de hambre de músico, ¿no? Yo hace poco compartí un meme que decía eso, que le decía alguien a otro, oye, ¿por qué? Alguien pintando, ¿por qué haces eso si te vas a morir de hambre? Y decía, no, pues de todos modos todos nos vamos a morir, pero al menos hice lo que yo quise, ¿no? Y pues tiene mucho sentido, porque ya de entrada, si nosotros decirle a alguien que se dedique profesionalmente a la música, te vas a morir de hambre, yo se me dije, pues no me he muerto de hambre. O sea, y es muy noble la música. O sea, el peor de los casos, lo digo ya de manera extrema, pues te pones en el centro a tocar y te echan tus monedas. O sea, no de verdad, o el metro, ¿no? O sea, en el peor, es muy noble esta carrera. No te mueres de hambre. ¿Ok? Entonces, ya de entrada, si incentivamos esta profesión y esta educación, entonces habrá, en mi caso, por ejemplo, más flautistas de pico que el día que yo no esté, ellos van a tomar mi lugar. O sea, porque sí es importante nosotros transmitir esto. Y no nada más, pues sí, ya me preparo en Europa, llego aquí, doy conciertos, me va súper bien y ya me morí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó esa tradición? ¿Y cómo la sociedad apoya a estas nuevas generaciones que se quieren dedicar? Yo tuve un alumno que vive en el Estado de México y dejó la escuela porque el entorno social se lo agarraban de barquito. En primera, ya el prejuicio de la flauta de pico es terrible, no les digo. Así como, ay, tu flautita, que no sé qué. Y luego de que pues, te vas a morir de hambre. Y él me dijo que dejaba la escuela porque él quería ganar lana. Y tenía 19, 20 años. O sea, también está en la cultura y lo vemos, ¿eh? Por eso tanto chico desafortunadamente metido en prácticas no muy buenas. Porque quieren las cosas ya. Ay, no, ¿cómo me voy a meter a estudiar una carrera? Oye, y aparte dice mi tío que ni consigues chamba. O te corren, ahorita que tanto se oye, digo, no estoy acá dando discursos políticos ni mucho menos, pero influyen en el sentido de lo que tú quieres hacer en tu vida y tus inclinaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo le llegamos a lo...? Y también se usa mucho de darles un instrumento, quítales las armas, o como este tipo de cuestiones sociales, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto tienen? Porque qué maravilla de verdad sería que hay programas, y sí creo que han tenido resultados, de decir, pues un chico, en lugar de decirle, métete así, pues toca un instrumento y dedícate a esto, es muy noble. Igual no vas a ser millonario, también quitar esa idea de que puedes hacer dinero así, porque también tenemos en la sociedad la idea de que tú escoges tu carrera más por lo que te va a dar que por tu pasión, ¿no? Y eso impacta en los jóvenes. Yo creo que sí hay más impacto en los jóvenes. O sea, en mi generación, o sea, hace 20 años cuando yo empecé, pues no está, o sea, no había tanto, ¿no? Ahorita ya hay más chicos, nuevas generaciones, que de verdad está como habiendo una ola de interés no sé, se están yendo a Europa, están abriendo academias, orquestas. Antes no había orquesta como tal, ¿no? Como que había proyectillos por ahí, pero que todavía faltaría, ¿no? O sea, una orquesta barroca conformada por profesionistas. O sea, así como una orquesta de cámara de Bellas Artes, qué maravilla sería si hubiera una orquesta barroca conformada por músicos profesionales donde se les da un salario y esos maestros, esos músicos dieran clases en las escuelas de música para crear una escuela y de ahí llevarla al país. O sea, se ha hecho mucho, pero
pero sí estamos en pañales en cuestión de eso, ¿no? Como que quiere, pero como que no cuaja, ¿no? O sea, ha habido como ondas. Yo soy de una generación que en los 90s, finales de los 90s, nos fuimos a Europa. O sea, y nuestros maestros, y el maestro Eloy era uno de ellos que ya empezaba a hacer mucha actividad en música antigua. Y bueno, volvimos, estamos en esto, pero todavía como que, yo sí me lo pregunto, ¿por qué no cuaja, ¿no? Ya son 30 años que el país pues viene haciendo esta actividad, ¿no? Esta búsqueda, esta difusión, ¿no? La música antigua en México no tiene 10 años, tiene más, ¿no? Pero sí tiene que ver el hecho o sea, hay más, hablando de la música contemporánea, hay un ensamble, digamos, apoyado por el INBA, donde comisionan obras y los integrantes tienen un salario mensual y hacen una audición como en cualquier otro, cosa que no existe, por ejemplo, un equivalente, pero en música antigua. O sea, como que sí hay escuelas y todo, pero conformados realmente por profesionistas, falta todavía mucho, ¿no? Que vuelvan, ¿no? A lo mejor estos chicos cuando van, vuelven, si vuelven, y de ahí contar con el apoyo institucional para que se lleve a cabo. Porque alguien que dirija, que quiere que diga, que lo han hecho, digo, hoy en la mañana estaba la rueda de prensa respecto al Encuentro Internacional de Música Antigua, está la antigua Metrópoli, pues mis respetos, porque es una orquesta independiente barroca que trata de hacer, ¿no? Pero pues no es fácil. O sea, quien realmente lo quiere hacer, ahí sí se encuentra con, ¿cómo les pago a 15 músicos? ¿De dónde saco yo el dinero? Y no, olvídate toda la organización y etcétera. Nada más pagarles. ¿Y qué institución me va a dar que 60,000, 80,000 pesos así para un concierto? Lo ven como que es demasiado, ¿no? No hay un fondo, pues. Ujú. Pero el maestro puede decir ha visto el desarrollo. Sí, comparto completamente en la apreciación de Mónica. No ha cuajado el ambiente todavía. No se ha generado realmente un ambiente de música antigua en el país. Los focos de actividad son 2 o 3 ciudades, en el resto del país prácticamente no hay nada. Y aún en estas ciudades, México, Guadalajara, Jalapa, Monterrey, alguna otra por ahí, Oaxaca hay una cosa ahí, básicamente de los órganos nada más. Pero fuera de estos pequeños centros prácticamente no ha habido nada. Y aún en estos centros no se ha generado todavía un ambiente profesional. Sí, ha crecido muchísimo. Cuando yo empecé prácticamente no había nadie, al menos en mi campo no había absolutamente nadie que yo sepa. El único otro mexicano que se dedicaba a lo que yo me dedicaba desde aquel entonces fue mi maestro, Javier Hinojosa, pero vivía en París, no vivía en México. Y ahora hay unos cuantos más. Yo durante mucho tiempo tuve la, la, la etiqueta muy gloriosa del mejor teorbista de México, porque era el único. Entonces, si uno es el único, pues indudablemente es el mejor, porque no hay más remedio. Ahora ya hay como 4. Todavía no hay una cosa que se pueda llamar un verdadero ambiente de trabajo conformado, por un lado, en el lado de los intérpretes, por profesionales. Empieza así a haber. Y por otro lado, en el lado del público, por un público, en cierto modo, cautivado. Porque en el momento que hay ese ambiente, empieza a haber figuras. Hay muy pocas figuras con grande nombre. En México, con la música antigua, está Horacio Franco, pero no tenemos un Jordi Sabal, por ejemplo, que según el New Yorker, esta revista gringa, es el único superestrella que hay en la música antigua, si es que se le puede llamar así. Es alguien que está más o menos a nivel de los grandes solistas que no están en la música antigua, que están en el candelero, por así decirlo, de la música clásica. No se ha generado eso, pero si se llegara a generar, yo creo que la figura de Horacio es muy importante porque él empieza a congregar no solamente estudiantes, sino público que lo sigue, y ese público empieza a ir a los conciertos porque está él. Tendría que haber otras 10 gentes más o menos de esa estatura y de esa fama para que
el público empezara a acercarse casi por gravedad a los conciertos. Pero sí ha habido un incremento. Pudiera ser, no me atrevo a profetizar nada, pero que estemos en el umbral del inicio, de la formación real de un ambiente profesional. Lo que dice Mónica, hay una orquesta barroca independiente, está esta otra, la Galatea, y está la estudiantil de la UNAM, ya es una maravilla, ya es realmente maravilloso. Y eso me lo dijo un director español, en el momento que hay una orquesta, la orquesta misma es un centro de gravedad, empieza a jalar más público, definitivamente una orquesta jala más público que un cuarteto, o que un dúo, o que un solista, y en tanto que es una institución, también jala mucho más público y más recursos, inmediatamente vienen tales y cuales solistas, etcétera, etcétera, y empieza a ver este tejido musical que es precisamente el que puede romper la malla o la valla del prejuicio. Si quieres saber a lo mejor cómo se interpretaba la música antigua, vete a la música folclórica, cómo estaba impostada la voz y todo. Después que ves a los músicos barrocos, pues eso viene de una tradición operística. No creo que en el barroco se cantaba así. No, o sea, como que ves muchas cuestiones. El arpa jarocha es una arpa barroca. O sea, ¿dónde no está la relación, no? Pero ya, yo creo que esos sentimientos encontrados, desde mi punto de vista muy personal, tiene que ver también con esta cosa de que me creo una idea, me creo conocedor y doy un juicio respecto a eso, aunque a veces ni soy músico. Ciertamente ese es uno de los puntos que están débiles en México. Por un lado, lo que se menciona de la promoción, y es un problema estructural, no es un problema, nos dice es que los músicos deberían, sí, deberíamos, pero también no existe un ambiente en el que se pueda hacer eso. A lo que me refiero es, tomo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos la música antigua se visualiza como una empresa, como una... sí, así como exactamente igual que se habla del cinema business, el negocio del cine, también se habla del early music business o the early music industry, la industria de la música antigua. Es una industria mucho más pequeña que la industria del cine, obviamente, pero está vista así. En Estados Unidos no hay, como aquí, un FONCA, o bueno, sí hay, es diminuto y con la actual administración supongo que ya casi no existe. Pero el ambiente musical y en general cultural en Estados Unidos se mueve bajo el principio de la industria como cualquier otra. Entonces, todos los que participan en esa industria, y me refiero a Early Music America en particular, están conscientes de que esto es una industria, es una chamba, es un trabajo. Y todo el mundo lo ve así, desde los intérpretes, los investigadores inclusive, y el público. Es una cosa, digamos, de la vida real, no es una especie de Torre de Marfil en donde los músicos no ganan dinero y la gente no paga. No. Es una industria. Y en ese contexto, los músicos están acostumbrados a hacer una cosa que en inglés se llama career management, el manejo de la carrera. Y en varios conservatorios que he visitado en Estados Unidos existe una materia, una asignatura que así se llama. ¿Qué es lo que tienes que hacer para promocionarte, para etcétera, etcétera? Todo mundo tiene ya una página web, todo mundo hace esto, todo mundo tiene un representante o está asociado con esto, con lo otro, y hay mecanismos no solamente de financiamiento, sino también de promoción. Yo conozco varios grupos, he tocado con un montón de grupos que tienen su propio universo de conexiones y de financiamiento. En el momento en que podamos realmente ver a la música antigua como una empresa, que nos libremos en realidad de este paternalismo que es la manera como hemos funcionado siempre, o sea, el Estado paternal nos financia y nos mantiene, en ese momento podremos funcionar de otra manera. Ahora, con respecto a lo que decía de estos sentimientos encontrados en el concierto con Jordi en Bellas Artes el año pasado, yo no los vi nunca, yo nomás vi al público completamente enloquecido.
Nunca he visto un público tan intensamente feliz en un concierto y tan participativo. Estaban gritando y bailando. No parecía un concierto de Jordi Sabal. Digo, yo he tocado con Jordi durante 10 años y jamás había visto una cosa así. Xavi Díaz Latorre, el guitarrista de Jordi, que toca, yo creo, un mínimo de 200 conciertos al año, estaba conmovido hasta las lágrimas, literalmente, porque nunca había visto un público tan entusiasta. A eso es a lo que me refiero. Cuando hay este personaje sobrehumano, como Jordi Sabal, y como que uno tiene la suerte de verlo en el escenario, no sé qué, sí hay una magia, sí sucede algo. Y aunque no dudo que haya habido gente que se mantiene escéptica, precisamente por no estar en contacto con el asunto, pero precisamente por prejuicio, hay mucha gente que sí lo acepta de entrada, esta conexión, y la disfruta, pero de manera realmente excepcional. Yo creo que todo el mundo salió muy contento de ese concierto, esa es la impresión que me da, y creo que si podemos hacer nosotros las cosas bien, podemos tener eso mismo, pero con grupos 100% mexicanos. Logra romper un poquito precisamente por la naturaleza festiva de lo Sí. que hace, logra romper el esquema rígido del concierto y la gente empieza a perder lo tieso. O sea, se les ve que están sonriendo y que están bailando o que están haciendo algo, y la manera como se genera el contacto con el público ya es distinto. Y Sí. empieza, yo sí me ha tocado realmente, sin Jordi absolutamente, encontrar esa magia de contacto con el público, de ver la cara de la gente y ver que están realmente entendiendo lo que pasa en el escenario y no simplemente están así como viendo para otro lado. Ajá. Sin embargo, es una cosa muy volátil. La Fontegara, en mi opinión, es un grupo muy bueno. Yo toco ahí. Sí, ya sé, pero no es por eso. Pero la música que hace es bastante más, digamos, esotérica y le cuesta mucho más trabajo a la gente acercarse. Entonces, sí funciona eso de que la gente, a través de conocer otra cosa, o sea, este contacto del mariachi con lo que se quiera, se acerque a otra cosa que es completamente distinta y que no conocía y que la descubra. Justamente lo que decías, que si uno le dice, mira, es que aquí está pasando esto y si le hace una especie de visita guiada, puede uno esperar que la gente se divierta tanto como uno cuando esté en el escenario. A mí no me gusta subir al escenario para ponerme nervioso, ni para lucir que soy lo máximo, ni para nada. Yo subo al escenario porque es lo que más me gusta hacer. O sea, si algo disfruto en la vida es tocar un instrumento y tocarlo ante un público. Entonces, eso es para mí una de las partes más importantes de mi vida. Y si logro que la gente comparta un poquito de ese gusto que yo tengo, natural, yo ya me siento completamente realizado. Sí, tienen toda la razón en que tenemos que funcionar de manera un poco distinta, más industrial, para paradójicamente ser menos industriales y estar más en contacto de corazón con el público. Yo creo que ustedes, su generación está llena, lo digo a mis alumnos igual, ¿no? O sea, tienen muchas vías para tener contacto. En mi época, ya hablo como viejita, pero 20 años en la tecnología es mucho. No había YouTube, no había Spotify, no había páginas. No había anuncios, o sea, no había páginas donde yo pudiera poner mi música y tú la pudieras escuchar, o sea, cualquier género de música, o sea, y no es para hacer comercial, van a la plataforma, ya saben cuál, le ponen y te salen cientos de grupos de una sola obra que interpretan. O sea, o poner música antigua, música barroca o música del Renacimiento y te van saliendo los hits, ¿eh? O sea, yo creo que ustedes tienen más armas que en los años 90 no había nada. Yo, hablando del maestro Horacio, yo estudié con él, me daba la piececita y me decía, toma esto. Y no es como ahora, ay, maestra, me escuchaste en el YouTube y mire, así sale. Y yo, ¿por qué no es que así lo escuché? Y digo, pues yo tenía que hacerme mi idea creativa musical de cómo se podía interpretar eso, porque no tenía de dónde agarrarme, ¿no? Entonces, yo creo que tienes muchas vías o sea, de la mano
para escuchar. ¿Cómo la deberías escuchar? Es otra cosa, ¿no? O sea, bueno, o sea, que, no sé, o sea, yo te puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo en primera abierta, ¿no? Y eso vale para cualquier género. De hecho, me lo preguntan mucho en música contemporánea, ¿no? O sea, ya llega sin prejuicio, como dice el maestro, ¿no? O sea, observa, ¿no? Los instrumentos, las formas y simplemente contempla. Yo soy de la opinión que no tenemos que tener tampoco un manual o como en algunos, o sea, bueno, sí, un pequeño cosa que luego puede tener la música contemporánea es que sí necesitas como que la explicación de la obra para entenderla. La música antigua no es así, es universal. Así como creo yo no necesitamos estudiar para ver la ópera Omnia y no las plantean, o sea, es que también cómo nos los plantean, ¿no? O sea, ese nena nos dice, ahí está la ópera, es una maravilla, vayan, ya. Y son maestros de pintura, o sea, y ya. No te dicen, oye, no, pero espérate. O sea, si quieres ir, tal, 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 tal. Igual en la música. Escucha como escucharías los buenos géneros hip hop, no sé qué. O sea, es que mis amigos me hablan de eso y yo, ay, la verdad no lo escucho, pero pues alguna vez, son nuevos y alguna vez lo escucharon, ¿no? ¿Con qué mente lo escuchaste, no? Pues igual a la música antigua. O sea, no verlo como algo intelectual, viejo, conservador y caduco. O sea, ya de entrada lo ven así. Entonces, yo creo que eso es lo que yo te diría. O sea, solo escucha, conéctalo y un día pues voy a escuchar música antigua. O a ver, o como dice el maestro que su hijo tiene de chile, mole y pozole, pues, esta me gustó, la guardo. Esta sí, así como vayas y ya. Con esa tiene que ser tan natural como cualquier otra música. Maestro, ¿algún comentario? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el secreto es tener ganas de divertirse. Ese es ya, todo lo demás es puro rollo y entre más rollo le meta a uno, le mete más ruido y el ruido estorba. Sí, el ejemplo que puse y que mencionas de mi hijo, pues es mal ejemplo porque ese oye música desde antes de nacer. O sea, yo le ponía música en la panza de su mamá y todo eso. Entonces no es buen ejemplo porque él ha estado en contacto. Creo que la única música que no le gusta es la música barroca, pero bueno. Dice que Bach es muy repetitivo y que no sé qué, bueno, pues él sabrá. Pero él creo que es de estos melómanos profesionales, por así decirlo, porque todo el tiempo está explorando y tiene esta actitud de a ver qué es esta cosa nueva. Entonces, yo creo que lo principal es, considerando las herramientas de que se dispone ahora, de casi aventarse a ver qué es esto y oírlo. Y si algo te gusta, pues le sigues por ahí a ver si hay, digo, yo creo que en todas las plataformas es lo mismo, pero oye uno una pieza y hay otras 10 conectadas, entonces puede uno oír otra, así un poquitito al azar. Pero como dije hace rato, es música que tiene tanta profundidad que entre más la conoce uno, más se divierte. Puede uno ver, aquí dice que esta cosa es una sonata. ¿Qué es esta porquería de sonata? Bueno, entonces la información también está completamente a la mano ahí en la misma computadora y dices, una sonata es esto y esto y esto, ay, qué complicado. Entonces se puede jugar el juego de qué estoy oyendo, cómo lo puedo describir en función de lo que estoy leyendo, que me dicen aquí estos monos que se supone que saben lo que están diciendo y de qué manera la puedo identificar. Entre más creativamente oye uno, entre más le encuentra y le saca cosas a la música, más se divierte. Simplemente es divertido. Y a diferencia de la música comercial, la música barroca tiene muchísima más profundidad y si le escarba a uno, le encuentra casi cualquier clase de cosa. Bueno, yo creo que, bueno, sí puede haber casos donde se necesite mediación, pero me vino a la mente yo regresé de Europa hace casi 10 años y me dieron la beca aquí en el Centro Multimedia, curiosamente. Entonces recuerdo que, no sé, yo relacionaba mucho la música electrónica con la ingeniería, porque los técnicos del sonido y no sé qué. Bueno, y se me ocurrió ofrecer en la Facultad de Ingeniería un concierto, ¿no? Entonces voy con el de la torre de ingeniería y digo, no, pues que quiero dar como retribución un concierto de flauta, de pico y electrónica.
¿Y por qué? A ver, ¿por qué quieres la facultad de ingeniería? O sea, ¿por qué escogiste la facultad de ingeniería y no la facultad de música? No, porque hay una relación, o sea, de entre la música electrónica. O sea, yo no fue choro. Sí, es que, ¿tú qué sabes si hay un ingeniero que al final quiera colaborar con compositores? Y se, bueno, está bien. Bueno, lo bueno es que pensó, pues pobre, hay que ayudarle. Se puso en contacto con varios maestros de ahí. Me llenaron el auditorio de la Torre Ingeniería. Se llenó. Y ya nada más esta persona súper linda leyó mi currículum y yo no di explicaciones. Aparte soy pésima. Yo, la verdad, odio dar explicaciones. Soy malísima. Yo digo, es que mejor déjame tocar, por favor. Y ya. Ya después si alguien va y necesita, pues ahora sí que ya, no es de que es tu problema, pero también yo disfruto mucho esos conciertos donde sale el músico, agarra su instrumento, toca y ya. Lo vi con Malapúnica, un instrumento un ensamble muy reconocido, Pedro Memesdov, que se dedica a la música medieval. Vinieron a México más o menos por el 2010. Y así salieron, tocaron, hicieron un espectáculo impresionante y se fueron. Entonces estábamos como locos. No dijeron nada. Y era música lejanísima. Entonces yo soy en eso pésima, perdón, y toqué. Los chavos estaban prendidos. Y él lo dijo enfrente de ellos. Es que han venido la orquesta de la FUNAM y ha venido el coro de ingeniería, o sea, de todo el de la... Y nunca había visto tanta atención. O sea, yo generalmente veo mucha apertura a los chicos. De música electrónica, música antigua, música medieval, o sea... Y a lo mejor no necesitan ninguna mediación, a lo mejor nosotros otra generación sí, pero ustedes justamente porque están bombardeados constantemente de todo, o sea, olvidemos la música, de todo, de todo. También es peligroso, ¿no? Porque hay que saber para dónde, ¿no? Tienes de todo, pero luego no tienes nada, ¿no? De hecho, me vino a la mente, respondiendo un poco a lo que comentabas, o sea, si alguien se quiere informar para venir a ver Ópera Omnia y entender más, bienvenido y qué bien. Pero hay gente que no puede, no tiene tiempo y no quiere. Pero no tiene que ser condicional, que eso es una cosa de lo que hemos comentado. Es que si no leo y no hago, no voy. No, no te preocupes. Si tú no quieres leer, no vayas. O sea, o informarte, nada más ve y aprécialo, ahí está. O sea, no te tiene que condicionar. Y si a nosotros como artistas alguien del público me dice, bueno, ¿y por qué a ti se te ocurrió? Que fue una de las preguntas que hicieron hoy esta mañana. ¿Por qué se te ocurrió hacer ese programa? O cada quien por qué hizo lo que hizo, ¿no? Bueno, es una persona informada, pues ya le doy una respuesta. Pero si alguien va al concierto, o en tu caso, tú eres una persona que quiere ser informada y bueno, es bueno de considerar. Pero, ¿qué hacemos con el que dice, no, yo solo vi, porque también me ha pasado, pero es que nada más la música, o sea, como yo vine a escuchar un concierto, no quiero casi concierto didáctico, o sea, hay otra gran población de un auditorio que nada más quiere ir y escuchar. Y ya después llegar a casa y va a ver quién era Vincenzo Rufo o Machó, etc. O sea, eso ya va un poco de la persona, pero no hacer menos, o sea, nosotros también no hacer menos al que no sabe. ¿No sabes quién es Bach? Ay, no, el que viene de tal. ¿No sabes quién es Giotto? Pues no. Uy, no, pues ¿qué escuela fuiste? O sea, también el tipo de nosotros cómo los tratamos, ¿no? A ver, niños, pues... O sea, yo recuerdo hablar con, no digo nombres, pero con una colega que un poco se quejaba de que la gente no sabía música antigua. Es que, me decía, Moni, es que de veras la gente no sabe. Le digo, ¿por qué debería saber? O sea, ¿quién dijo que en nuestro contexto social la gente tiene que saber del arte medieval? Cuando es europeo, es alejado, como dijo el maestro. A lo mejor ya barroco sí tiene que ver, pero eso no. O los griegos, a poco también en cuestión social, porque no nos ofendemos cuando no sabemos nada de India o de China, ¿no? O sea, de Europa, no, pero de África o de mismo Sudamérica, del mismo continente americano. Ahí sí ahí sí no nos... O sea, como que está también vinculado de que eso es para una cierta élite, ¿no?
Y tenemos a veces la tendencia a sentir menos. Entonces dice la persona, ¿sabes qué? Ahora sí no voy. Y no me interesa. Y no me cambia la vida. Yo sí, o sea, ese es ok, no es cercano a ti y todo. Está bien, no te preocupes. Espero que te guste. Esto no tiene que estar cercano a ti tampoco. Así como vino la orquesta de China clásica, que en Bellas Artes me enamoré del concierto, no tuve una introducción de toda la gama de instrumentos que había de verdad, de flautas, había como 20, y de instrumentos de cuerda pulsada, etcétera. No a ver, no, para ir ahí tengo que estudiar de la cultura china y ni siquiera sabía qué tipo de obras estaban tocando. Y la gente fascinada gritó y igual un poco, no sé, no fui al concierto del maestro Eloy con Jordi Zabal, pero la gente está eufórica con la orquesta clásica, de instrumentos clásicos de China. Entonces, no tiene barreras la música. Entonces, nosotros también cómo creamos el ambiente, ¿no? Desde que salimos en el escenario, se siente un silencio, no puedes ni estornudar, oye. O mover la hojita. Es como ya de entrada estamos generando tensión y pórtate bien. Y pues tenemos en eso responsabilidad, ¿no? Quien nos pregunte, pues le tratamos de contestar. Y quien no pregunta y no lo hacemos sentir mal. Y si no quiere escucharla tampoco, pues no pasa nada. Como dijo el maestro Eloy, nosotros no estamos para cambiar sociedad, sino hacemos lo que queremos, lo ofrecemos y el que lo quiera, pues nosotros somos felices de que lo cojan. Y ya, tan sencillo puede ser esto. No tiene que ser complicado, ¿no? No tan intelectualizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.